Bien, vamos a por la quinta lección de esta unidad 15, funciones lambda. Os aconsejo, si queréis echar un vistazo a los apuntes sobre la marcha mientras yo explico, quizá os será de ayuda, porque si empiezo diciendo que las funciones o expresiones lambda sirven para crear funciones anónimas, posiblemente me diréis que ¿qué me estás contando? ¿Eso qué es? Así que vamos a tomarlo con calma, pues estamos ante una de las funcionalidades más potentes de Python, a la vez que más confusas para los principiantes. Una función anónima, como su nombre indica, es una función sin nombre. Normal, ¿no? ¿Pero es posible ejecutar una función sin referenciar un nombre? Pues sí, en Python podemos ejecutar una función sin definirla con un def. De hecho son similares pero con una diferencia fundamental, y es que el contenido de una función lambda debe ser una única expresión en lugar de un bloque de acciones. Y es que más allá del sentido de función que tenemos, con su nombre y sus acciones internas, una función en su sentido más trivial, en las matemáticas por ejemplo, significa realizar algo sobre algo. Por tanto podríamos decir que mientras las funciones anónimas lambda sirven para realizar funciones simples, las funciones definidas con def sirven para manejar tareas más extensas. Vamos a deconstruir una función sencilla para llegar a una función lambda. Por ejemplo, vamos a tomar la siguiente función para doblar un valor. Normalmente, pues cogeríamos una función doblar que recibiría un número y dentro, por ejemplo, cogeríamos un resultado y guardaríamos pues el número multiplicado por 2. Y devolveríamos este resultado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, doblar el número 5. Muy bien. Vamos a simplificar el código de esta función lo máximo posible. Doblar. Podemos devolver directamente el número multiplicado por 2. No es necesario crear el resultado, ¿no? De esta forma. Pero todavía podemos simplificarlo más. Podemos llegar a escribirlo todo en una línea. Podemos llegar a ponerlo todo así. Recordad que si tenemos un bloque y únicamente tenemos una línea dentro, podemos ponerlo en la misma línea. De esta forma, esto funcionaría. Doblar el 4. Muy bien, pues esta notación simple es la que las funciones lambda intentan replicar. Fijaros, vamos a convertir esta función a una función anónima, a una función lambda. Esto se escribiría así. Lambda sería el nombre de la función, pero que será anónima. Vamos a ponerlo así, lambda. Luego le pasaríamos el número. De esta forma, el número que recibimos. Y finalmente, el número o el resultado que vamos a devolver directamente. Num por 2. Esto, amigos, es una función anónima, una función lambda, que hace exactamente lo mismo que la función doblar, pero lo más simplificado posible, en una sola línea y sin utilizar paréntesis, ni returns, ni nada. Una entrada que recibe un num y una salida que devuelve un num por 2. Lo único que necesitamos ahora para utilizarla es guardarla en una variable y utilizarla tal como haríamos normalmente con una función normal. Doblar. Y aquí crearíamos esta función anónima de esta forma y podríamos hacer uso de ella pasándole, por ejemplo, doblar el número 2. ¿De acuerdo? Función anónima utilizada guardándola en una variable como una función normal. Bueno, quizá pensaréis que esto es muy sencillo y muy simple, pero gracias a la flexibilidad de Python podemos implementar infinitas funciones simples. Por ejemplo, comprobar si un número es impar. Vamos a guardar una función lambda en una variable impar. Lambda recibe un número y una condición que comprueba si este número, su módulo de 2, es diferente que 0. Vamos a ver si el número 5 es impar. Verdadero. Ahora imaginaros que queremos darle la vuelta a una cadena utilizando slicing. Por ejemplo, vamos a guardarla en revertir. Vamos a guardar esta función lambda aquí en revertir. Recibe una cadena y devuelve una cadena volteada
con esta sintaxis sencilla. Ahora imaginar que queremos revertir, por ejemplo, la palabra hola. Y ahí lo tenemos. Incluso podemos enviar varios valores, por ejemplo, para sumar dos números. Sumar, una función lambda, que recibe una x y una y, dos números, y devuelve una x más una y sumadas. Sumamos, por ejemplo, 5 más... Perdón, que lo tenemos que utilizar con una coma. 5 más 6, y ahí tenemos 11. Como veis, podemos realizar cualquier cosa que se nos ocurra, siempre que lo podamos definir en una sola expresión. Por ahora lo dejamos aquí, pero en las próximas lecciones veremos cómo utilizar la función lambda en conjunto con otras funciones como filter y map, que es cuando sale a relucir su verdadero potencial.